Pues vamos a comenzar. Muy buenos días a todos en México, buenas tardes en España. El día de hoy comenzamos con este nuevo proyecto que es hacer llegar al padre de familia, al público en general, si tienen un hijo o una hija con diagnóstico de TDAH o creen que tienen estas características, pues es difundir y que conozcan los tantos porqués de por qué surgen antes y después de un diagnóstico. Hoy estamos con el doctor Juan Francisco Lozano, y la licenciada Estela Portillo, de México y España, respectivamente. El tema de hoy es la importancia de la valoración médica y pediátrica dentro del diagnóstico de TDAH. Pues bienvenido, doctor Juan Francisco. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muy bien. Estela, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Creo que se acaba de desconectar. Entonces la esperamos en un ratito. Pues comenzamos, doctor, con usted. Dice, pues generalmente cuando se presentan ciertas características dentro del centro educativo, estoy hablando que hasta que el niño o la niña ingresan a la educación preescolar o empiezan a interactuar en la guardería, los papás acuden con un especialista cuando el docente, cuando el maestro les dice, sabes que tu niño o tu niña necesita cierto tipo de atención especial. Y entonces acuden con un psicólogo o generalmente con el neurólogo pediatra, quien es en México quien entrega el diagnóstico. Y el psicólogo hace una batería de pruebas y al final termina con el neurólogo pediatra. Sin embargo, hay un paso previo muy importante, que es la valoración médica. Doctor, si nos puede apoyar en este tema, el por qué esta valoración médica es tan importante. Claro. Mira, como dices, muchas de las veces las señales de un niño teniendo algo de problemas de atención o hiperactividad salen del seno del salón de clases, en donde las demandas pueden estar afectando su día a día, afectando a los otros niños. Pero bueno, cuando salen estas dudas, la evaluación médica realmente, sí, como dices, toma un papel muy importante para ver si realmente lo que estamos viendo es TDAH o es algún otro problema médico que podría estar simulando o pareciendo ser que es TDAH. Entonces, en el salón de clases podemos ver niños que tienen problemas de atención o para mantener la atención porque no han dormido bien. Entonces, por ejemplo, problemas del sueño, tenemos que estar viendo esa parte porque si eso es lo que está presente, vamos a manejar eso de una distinta manera que estar medicando para TDAH. Y bueno, cuando hablamos de problemas del sueño, hay una gran variedad de problemas del sueño que podrían estar presentes. Y aunque podemos identificarlos, típicamente es una evaluación médica desde ese aspecto en cuanto a los trastornos del sueño. Hay otros problemas que pudieran ser, como por ejemplo algunos otros problemas de salud mental. Entonces, como ejemplo, la ansiedad, depresión, pueden verse como inatención o en algunos casos como los que están en constante movimiento y ser algo de eso. Y luego los problemas del aprendizaje, que como mencionas, tal vez la maestra lo puede identificar como el niño no está poniendo atención, pero puede ser que está realmente viendo sucediendo que el niño no está siguiendo el currículum y por eso no está prestando suficiente atención. Entonces, definitivamente hay muchas comorbilidades que pudieran estar presentes que queremos estar evaluando médicamente para descartar una u otra. Doctor, fíjese que nosotros dentro de la asociación, esta valoración pediátrica y médica en el caso de los adultos o de los jóvenes, se realiza desde hace 2 años. La asociación tiene 5 años funcionando y desde hace 2 años se está realizando. Dentro de esta valoración médica, en algunos pacientes hemos encontrado que son problemas o auditivos o visuales, muchas veces motrices de que no se alcanzan a ver a simple vista, y en una de ellas encontramos hasta violencia intrafamiliar en la valoración médica física que hizo el pediatra.
Y obviamente esto desencadena en ciertas características similares al TDAH que los niños comienzan a presentar. Claro. Y sí, así como mencionas, o sea, hay muchísimos factores que pudieran estar presentes que puedan hacer parecer que tenemos un caso de TDAH, pero realmente no es la situación. Entonces, como decías, pues, por ejemplo, el seno familiar o qué es lo que está sucediendo socialmente puede afectar al niño, por ejemplo, un trauma que esté presente o que haya sucedido anteriormente. Es que, como dices, hay muchísimas cosas que podríamos estar evaluando dentro de esa evaluación médica. Y sí, o sea, estamos viendo desde cómo duermen, cómo se alimentan, eh, su audición, su visión, todas estas cosas muy básicas. Queremos asegurarnos que no hay ningún problema de base para luego empezar esa evaluación de TDAH. Hay algo bien importante, doctor, y yo quisiera preguntárselo porque en alguna ocasión, en algún curso, un diplomado de los que fui, me preguntan por qué enviarlo al pediatra y no enviarlo directamente al neurólogo pediatra. Claro. Yo, Y creo que aquí hay dos situaciones que queremos, pues digo, abordar. Uno es esa evaluación médica, que el pediatra, número uno, es el médico de cabecera, o esperamos que sea el médico de cabecera de esa familia, de ese niño, que lo conoce bien al niño, sabe cuál ha sido su trayectoria, tiene todo su historial médico y pudiera saber si hemos hecho estas evaluaciones previas de, como decíamos, audición, visión, y empezar con ese abordaje. Y de ahí empezar con las recomendaciones de tratamiento o de abordaje para un posible caso de TDAH. La esperanza es que los médicos pediatras, o sea, los pediatras generales, puedan hacer un manejo del TDAH, pero la realidad es que hay muchos que no se sienten cómodos o conocen sobre el manejo médico de ello, entonces terminan dentro de una clínica de neurología pediátrica, quienes son los que típicamente terminan confirmando el diagnóstico y empezando el manejo ya psicofarmacológico. así es, el neurólogo pediatra es el que termina con el tratamiento farmacológico dentro del TDAH, pero sí es bien importante esta valoración que usted menciona. A nosotros nos ha ayudado muchísimo. Por ejemplo, hemos detectado violencia intrafamiliar, también hemos detectado ciertos tipos de abusos sexuales Claro. y, y esto nos permite abordar el problema o la situación, la circunstancia y no un TDAH que no existe. ¿Verdad? Porque también ellos en el núcleo nosotros pues se hace obviamente como en todos lados, yo me imagino la historia clínica que nos contestan los papás, pero pues realmente nosotros pues podemos anotar lo que sea, ¿no? En la historia clínica. Sí. Y no es lo mismo que estarla valorando y estarla visualizando. Dentro de esta valoración médica tenemos dos antecedentes que nosotros revisamos y a mí me gustaría saber si estamos bien o estamos mal o podemos modificar. Que es por un lado, son antecedentes tiroideos y antecedentes adictivos, porque, por ejemplo, podemos estar hablando de un niño con problemas o un joven con problemas en la escuela que inclusive puede hasta catalogarse como un trastorno desafiante negativista, cuando el núcleo familiar pues es adictivo, ¿no? Entonces es parte de lo que está aprendiendo. Sí. Y bueno, preguntaban, por ejemplo, de los perfiles tiroideos. Y bueno, hacemos algo de historia clínica, para eso sirve, para ver si algo de lo que estamos viendo nos indicaría que es por ejemplo, un hipertiroidismo o un hipotiroidismo, y en base a eso hacer las pruebas. La recomendación clínica no va a hacerlo rutinariamente, es más, si hay señales de alerta de que estamos ante un problema endocrinológico. Entonces, esa es la recomendación. Y la otra parte en cuanto, por ejemplo, la situación familiar, incluso adicciones, pues definitivamente digo, más y más empezamos a ver que
los grupos de edades en donde hay iniciación a las sustancias adictivas son más jóvenes y bueno, es algo que tenemos que rutinariamente estar preguntando y evaluando. Y me surge una pregunta, doctor. ¿Cuáles son las características que usted podría mencionar así relevantes que usted dentro de una valoración pediátrica o médico cabecera pudiera decir, sabes que esto no es TDAH? O sea, me voy más por un tratamiento de nutrición, por atención, por problemas de disgrafia, o sea, de aprendizaje, que me estén dando un camino distinto a canalizarlo a un diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Sí, mira, lo principal que siempre preguntamos es, está sucediendo en varios lugares. Entonces, esa generalización de los síntomas. El que un niño pueda hacer casi todo y en la casa no tengan problemas, pero luego en la escuela sí, a veces me inclina más a cuál es el ambiente escolar, cuáles son las demandas escolares, cómo está progresando académicamente, más hacia algún problema del aprendizaje, sea disgrafia, sea dislexia, nomás un problema del aprendizaje en general. Cuando vemos esas diferencias. Y típicamente si es un niño inatento, o sea que la escuela está diciendo es de que no pone atención o no puede mantenerse en el ritmo de la escuela, esas son una de las señales que a mí me hacen pensar. Y al contrario, el niño hiperactivo también, o sea, cuando en la escuela puede mantenerse y no tienen problemas, pero luego en la casa es donde la mamá dice que mi niño es muy hiperactivo y siempre está metiéndose en problemas. Entonces, es cómo llevamos esa disciplina, ese manejo. Entonces, es parte de esas cuestiones que tratamos y lo que hacemos es juntar mucha información o la información que necesitamos para comparar y ver si los síntomas que están describiendo están en los dos lugares o más. Fíjese que a mí me pasó en una valoración de uno de nuestros muchachos o de los pacientes dentro de la asociación ya hace algunos años, que obviamente presentaba características en la escuela y en la casa. Pero en el momento de la valoración médica traía abuso sexual. Entonces, obviamente, canalizaba la impotencia, la frustración a través de estas características que solamente la valoración médica nos arrojó, que fue de aquí de donde nosotros comenzamos a introducirla precisamente por este tema. Y nos evitó diagnosticar o darle tratamiento farmacológico a una persona que no lo necesitaba, que más bien necesitaba otro tipo de atención. Entonces, sí, yo creo que es muy, muy importante dentro de los 5 años que lleva trabajando la Fundación Carlos Eduardo Almanza. Déjeme comentarle que es el segundo doctor que nos dice que esta valoración es súper, súper importante y muchas veces no le damos la importancia debida o necesaria a este tipo de revisión. Nosotros lo hacemos una vez al iniciar el diagnóstico. Y obviamente en la historia clínica, si hay antecedentes tiroideos adictivos, lo mandamos a valoración médica, pero ya con un perfil tiroideo que ustedes pueden valorar y con un antidoping, en el caso de que sea un antidoping, ya los mandamos con los resultados para que sea el especialista o el médico quien sea que dé su criterio. Claro, claro. Está teniendo problemas con el audio, espero. ¿Ya nos escuchas, Estela? Ahora perfecto, ahora sí. Ok, muy bien. Ay, bueno. Bienvenida, Estela. Estamos tratando lo que es la importancia de la valoración médica y pediátrica dentro del diagnóstico del TDAH. Ella es la licenciada Estela Portillo, licenciada en psicología. Y ella radica en España. Ella lleva más de 10 años realizando este tipo de diagnósticos. Y a mí me gustaría, Estela, que nos compartieras si dentro de los diagnósticos allá en España se realiza este tipo de valoración médica o que nos cuentes cómo es que se realiza un diagnóstico de TDAH o se descarta un diagnóstico de TDAH allá en España. Bueno, aquí es de tarde, así que
Buenas tardes a los que nos escuchan desde aquí y ustedes, buenos días. Buenos días. Bueno, aquí el diagnóstico, primero para descartar otras patologías, como seguramente habrá comentado el doctor, lo debe realizar en un primer momento un pediatra, o sea, un médico, y es el que, si ve síntomas compatibles con TDAH, es el quien deriva a un especialista, que en este caso aquí serían neuropediatras o psiquiatras. Entonces, el primer filtro sería el médico pediatra, donde evalúa las características y síntomas del niño, y si es adecuado, procede a la derivación o no, según la gravedad de la sintomatología en cuanto a intensidad, porque como ustedes bien saben, los niños muy pequeños pues pueden confundirse una hiperactividad o un excesivo movimiento con algo normal de la edad. Entonces, la valoración médica pues también previene de una confusión, ¿no? Con etapas del desarrollo del niño que puedan ser normales dentro del parámetro, ¿no? De la intensidad. Entonces, cuando, por ejemplo, el médico considera que puede haber dudas, ellos también derivan a los psicólogos para que podamos pasarles pruebas psicométricas. Esto quiere decir test que miden, por ejemplo, la inteligencia en cuanto a poder descartar si estos niños puedan presentar un problema de desarrollo madurativo y que por ese motivo tengan problemas de aprendizaje en el colegio, o también puede haber casos de altas capacidades y que por esos motivos pues se aburren en el colegio o tienen un comportamiento disruptivo y tienen estas dificultades en el entorno escolar. Las pruebas también que podemos pasar los psicólogos se encausan a medir la atención en cuanto a si ese niño en tareas atencionales sostenidas y focalizadas es capaz de permanecer realizándolas en un tiempo determinado y con una eficacia determinada. También tenemos una evaluación en cuanto a intensidad y comportamiento de los niños en distintas situaciones, tanto en el área o en el ámbito extraescolar, como podría ser actividades que ellos realizan en una academia, en inglés, en pintura, deportes, como en el área escolar, y también es muy importante que estos comportamientos sean iguales, o sea, que se repitan también en el área familiar. Tenemos un manual diagnóstico para todo el mundo, ¿no? Para que todos hablemos de lo mismo, que es el DSM-5 en este momento. Así es. Oye, Estela, tú lo has hecho en el caso de los niños, pero ¿qué pasa cuando llega un adolescente? Mira, cuando viene un adolescente, tenemos que hacer, si nos lo derivan para pasarles directamente las pruebas porque hay una sospecha de que tengan TDAH, procedemos de la misma manera, pasamos esta batería de test para saber si tienen o no riesgo. Pero Vale. ¿quién te lo deriva en el caso de ser un adolescente? ¿El médico, el centro educativo, los mismos papás? En el caso de los adolescentes, generalmente son los orientadores de los centros educativos, los profesores y los mismos padres que ven que hay algo que no funciona, ¿sabes? Algo que no está bien. Algo que está desconectado. Algo que no le encuentran explicación de por qué ese niño tiene fracaso escolar o por qué ese niño tiene tan mal comportamiento. Aquí hay dos puntos muy importantes que mencionaste, que me gustaría invitar en uno de ellos al doctor Juan Francisco Lozano, que es
la etapa del neurodesarrollo, esta parte que luego los papás desconocemos, porque realmente lo desconocemos, qué tan importante es y desde cuándo, o sea, la importancia que tiene el vivir las etapas de neurodesarrollo como no brincándolas. Yo recuerdo muy bien, por ejemplo, en el caso de mi hijo, que caminó a los 10 meses, yo me sentía la mamá pavo real porque caminó bien, porque no gateó, porque no, es más, nomás se paró y caminó, ¿no? Entonces, esto me ocasionó problemas en la escuela después, posteriormente, porque si no gateó, no midió espacios. Entonces, la letra la hacía grande y chiquita, se brincaba de renglón. Y obviamente, pues esto terminó en un diagnóstico de TDAH a los 4 años, ¿verdad? Pero nos podría hablar, doctor Juan Francisco, de las etapas del neurodesarrollo y la importancia que tienen, porque desde la gestación ya existe esta tormenta, esta sinapsis de neuronas, ¿no? Sí, y mira, como decía, y como decía Estela, o sea, tenemos que tomar en perspectiva el desarrollo de cada niño. El cerebro está en desarrollo desde que la mamá está embarazada, entonces ese ambiente es muy importante. Hay muchos factores que llevan a cabo dentro del desarrollo. Uno es la genética, y lo otro es el ambiente y bueno, y luego ya el desarrollo típico del niño. En un neurodesarrollo típico, pues digo, vamos a ver que van adquiriendo cada etapa del desarrollo esperado. Muchos de nuestros pacientes que tienen TDAH tuvieron un neurodesarrollo muy típico, y como llegan es por problemas del comportamiento o problemas académicos. Al lado contrario, cuando tenemos un niño con algún retraso del desarrollo, más típicamente cognitivo, lo que queremos asegurar a la familia o llevar a la familia es que, por ejemplo, si tenemos un niño que tiene 6 años, pero dentro de su neurodesarrollo tenemos un retraso y estamos 1 o 2 años atrás, pues, ¿qué es lo que esperamos para esa edad del desarrollo? O sea, realmente el nivel de actividad o el nivel de comportamiento que están viendo es lo esperado para su desarrollo, no tanto para su edad cronológica, para su desarrollo. Porque tomándolo desde esa perspectiva, podemos hacer ese cambio de la tendencia mundial que hay a medicar a los niños chiquitos. Y lo que queremos es reducir la necesidad de medicamentos inicialmente para llevar a otros abordajes, como por ejemplo con el apoyo de psicología, con el apoyo de terapeutas, y luego ya ver si realmente necesitamos medicamentos o no. Entonces, esas son así como algunas de las características que estamos tratando de identificar dentro de esa evaluación pediátrica, médica, de dónde están en su desarrollo, cómo han ido adquiriendo los hitos. Muy bien. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Y Estela, mencionabas algo bien importante que son los niños sobredotados. Hay una característica que no me permite colocar a un niño hiperactivo como sobredotado. Platícanos un poquito más de esto, porque generalmente muchos papás también nos cegamos, decimos, no es que mi niño es sobredotado, pero hay una característica que no me permite colocarlo dentro de ese rango. Bueno, pues mira, también aquí hablamos de doble excepcionalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que un niño o un adolescente puede tener a la vez TDAH, que sería una excepcionalidad, y a la vez tener altas capacidades. Entonces estamos hablando de que tiene dos excepcionalidades, o sea, dos características diferentes al resto de los otros niños. Pero también hay niños que solo tienen unas altas capacidades y no TDAH. Entonces el diagnóstico diferencial aquí sí hay que hacerlo con más cuidado. Y bueno, hay una batería de test específico para determinar si ese niño tiene o no altas capacidades, que generalmente aquí lo realiza un organismo que se llama, que depende de educación, es un equipo multidisciplinar que va al colegio del niño y evalúa a ese niño
si considera que tiene en base a estos test y a estos criterios, si cumple o no con estas características. Entonces hay que tener cuidado de no confundir, o sea que el diagnóstico no es tan sencillo, hay que eliminar todos los cuadros médicos para que no, digamos, que no se confundan, como pueden ser problemas de anemia, cuando están así distraídos o que parece que no tienen atención, con lo cual eso todo lo dejamos en manos de los profesionales médicos, pero también hay que tener en cuenta estos otros aspectos para no confundir cuadros, y como seguramente ustedes también tendrán añadido el tema del Asperger, o sea, del autismo de alto funcionamiento, que muchas veces pueda confundirse con estos cuadros de TDAH. No, y además, Estela, que no solamente podemos ser TDAH, podemos ser TDAH más Asperger, ¿no? Pueden venir Exactamente. juntos. Comorbilidades, que el TDAH tiene muchas comorbilidades, o sea, creo que sí que lo habíamos comentado en otra oportunidad, la comorbilidad más frecuente es la dislexia, y siempre que hay un cuadro de dislexia debería investigarse si hay TDAH y viceversa. Si hay TDAH, pasar pruebas de dislexia por si estuviera comórbido con el cuadro. Ok, pues muchísimas gracias, doctor Juan Francisco Lozano, la psicóloga Estela Portillo de España. Estamos viendo que tanto en México como en España estamos bajo el mismo criterio o caminando bajo el mismo criterio. Y pues invitamos a todos los especialistas que pues estamos diagnosticando o que están diagnosticando el TDAH, pues acercarnos a las fuentes que nos puedan orientar a llevar un mejor diagnóstico para evitar subdiagnósticos, ¿no? Que no son necesarios. Yo agradezco muchísimo el tiempo del doctor Juan Francisco Lozano de Estela Portillo. Buenas tardes allá en España, como dice Estela. Y pues vamos a estar transmitiendo estas tipos de cápsulas informativas, que yo sé que esto da para mucho más. Se nos está cortando, se nos está acabando el tiempo y da para muchísimo, muchísimo más. Anoten sus preguntas y obviamente se las vamos a hacer llegar tanto al doctor como a la licenciada Estela Portillo, y pues vamos a estar contestando. Si las preguntas son muchas o demasiadas, obviamente pues los estaremos invitando nuevamente, y agradezco de antemano su aportación y su experiencia. Muchísimas gracias, psicóloga, la licenciada Estela Portillo y el doctor Juan Francisco Lozano. No, muchísimas gracias por la invitación. Sí, Doctor Estela, perdón. ¿Dónde lo podemos localizar? Doctor Juan Francisco, sus datos para que lo localicen. Claro, sí. Mi correo electrónico creo que es la manera más sencilla de conectarnos. Es dr, como doctor, drjflozano@gmail.com. ¿Estela? Sí, también el correo electrónico creo que es lo más directo, es mariaestelaportillo@gmail.com. Muy bien, pues muchísimas gracias por su tiempo en este sábado matutino y vespertino allá en España. Y pues les mando un abrazo y un saludo. Muchísimas gracias por conectarse con Fundación Carlos Eduardo Almanza. Muchísimas gracias. Hasta luego, para otra ocasión. Un saludo.